legal que sirve para efectos de problemas en la que se incursiona por mala praxis, por algún efecto adverso. Tiene una importancia gerencial porque en función a los datos, a la evolución, a los resultados, a las conclusiones diagnósticas, es el gerente, el director, el que va a tomar decisiones según la epidemiología que encuentra en su establecimiento. Tiene un valor gerencial, entonces es importantísimo. Tiene un valor académico, que es la que justamente usamos en este momento y que vamos a usar la siguiente semana. Toda esa información que vemos ante un paciente, ustedes van a captar y vamos a entender el proceso fisiopatogénico. Tiene un valor también importante en la investigación y la docencia. Entonces, no solamente pues, hay que entenderlo por el lado de la importancia, sino que también tiene un valor de evaluar el control de calidad de lo que estamos haciendo. ¿Qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo en nuestro consultorio, en nuestra práctica privada, en los establecimientos principalmente donde está sujeto a evaluación, a control interno o a control externo, llamado auditoría interna o externa? La mejor forma de saber que nuestro trabajo está haciendo bien es auditando la historia, y la mejor forma es evaluar el registro de la historia clínica. Ahí se valorará el proceso diagnóstico, el proceso terapéutico, y aquí las aseguradoras es donde más toman nota de la historia clínica para ver si gastaron más o menos. Y otro punto importante es que nos permite la historia clínica en estos mundos, ya en estos momentos actuales, hacer telesalud. Ahora uno no necesariamente necesita estar en el lugar del paciente. Uno toma una radiografía, se la envía a un especialista que puede estar en otro lugar del Perú o del extranjero, da una apreciación de esa radiografía, tomografía o lo que sea, y esa información es relevante para tomar una decisión. Entonces, como verán, el avance tecnológico nos ayuda a realizar esta parte importante de la telemedicina. Importante, antes de iniciar toda esta discusión, es entender ciertas definiciones operativas que están enmarcadas en la norma técnica de salud, la última, la 139 del 2018. Hace algunos años solamente se ha escuchado hablar del acto médico o del acto que está registrado en el Código de Ética y en la Ley del Trabajo Médico como acto médico. Sin embargo, esto restringía solamente una actividad médica. Como verán ahí, el acto médico es toda actividad que realiza el médico en ejercicio de su profesión, lo que significa que es una actividad intrínseca del profesional médico. ¿Y qué de los demás especialistas, del odontólogo, de la obstetra, de la enfermera? Ellos también hacen una actividad asistencial, lo que se denomina atención de salud, que es el concepto más genérico. Todos hacen atención de salud, desde un personal técnico hasta un personal profesional, en las diferentes formas. Como verán, en prevención, recuperación o rehabilitación, todo es atención de salud. Pero si lo hacía el médico, era acto médico. En la última norma técnica tuvo que agregarse ese concepto de cómo darle la definición para que lo que hace el profesional no médico también tenga valor jurídico, tenga un valor legal. Entonces se le agrega el término acto de salud. De ahí que acto de salud es toda acción o actividad que realizan los profesionales de salud, excepto el cirujano médico. El cirujano médico ya le llamamos netamente acto médico. Acto de salud incluye a todo el resto de profesionales, que incluyen actividades en las que puedes estar haciendo promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación. Entonces, los términos que vamos a usar durante toda esta tarde es el acto médico, que es intrínsecamente al médico, que lo van a hacer ustedes cuando sean ya profesionales, y el acto de salud, porque todo el personal que está inmerso para atención de pacientes está haciendo una actividad, y esa actividad es un acto de salud. Esto, solamente para tener una idea, es todo un capítulo y todo un tema hablar de los paradigmas del proceso de salud y enfermedad, pero me interesa por lo menos que ustedes entiendan que desde los tiempos antiguos hay que entender, o mejor dicho, se ha pasado por diferentes etapas, diferentes momentos y diferentes formas de pensar de lo que respecta a la salud y de lo que respecta a la enfermedad.
¿Ya? Acuérdense desde los tiempos antiguos en la que el hombre prehistórico entendía de que algo estaba mal, le daba siempre un criterio mítico, religioso, a lo mal que estaba haciendo. Y para sanarse, ¿qué hacía? Hacía ofrendas. Es decir, había una concepción de lo que es salud, concepción de lo que es enfermedad, y en función de esa percepción y concepción, daba una supuesto terapia para solucionar ese problema. Es donde se hacían todas las ofrendas, ofrendas materiales, u ofrendas pues de seres vivos como animales o personas en algunas civilizaciones. Y ahí que ha ido avanzando con el tiempo, entender cómo es ese proceso de salud de enfermedad, porque no es más que un equilibrio que tiene que ver en el cuerpo de salud constante. Cuando se sale de esos parámetros de equilibrio, es que entramos en un rango de enfermedad. Los modelos más antiguos, pues, tenemos el modelo simple, en la que existe una causa y un efecto, y por lo tanto ahí estaba la enfermedad. ¿Ya? Uno cometía cierta falta, comía algo por lo más sencillo, y ese algo le hizo daño, le daba una enfermedad intestinal, ya estaba, era así de simple, ¿no? Se pensaba que todas las enfermedades son tan simples que existe una causa y está un efecto, ¿ya? El modelo unicausal. Luego se entendió que habían otros factores y venía el modelo multicausal. Después se hizo famoso la triada ecológica, en la que se entendía que la salud no era más que un equilibrio de el medio ambiente, el hombre, ¿cierto? Y su entorno. Y después, con los últimos avances en la que la enfermedad no solamente puede ser la expresión de un momento dado, en un tiempo dado, en un lugar dado, sino que también hay que entender lo que es un proceso histórico. Es decir, que la salud y la enfermedad tiene que ver mucho desde el momento en el que el ser humano es engendrado, desde el momento en el que incluso ya trae la carga genética familiar, y luego pasa por el nacimiento, pasa por la infancia, pasa por la adultez, cargando todos los problemas buenos o malos que haya pasado. Entonces, entender la enfermedad actualmente es muy compleja, por eso que se habla de determinantes sociales. Como les decía, no me voy a meter en eso, pero solamente para que tengan una idea clara de que la percepción, o el paradigma, mejor dicho, de lo que se entiende por salud de enfermedad, determina el tratamiento médico. Actualmente, si bien es cierto, la ciencia ha avanzado, en la que ya podemos saber ciertas enfermedades, todavía existen muchos dilemas en cuestión de enfermedades que todavía no las podemos manejar muy bien. En conclusión, entonces vemos que en función a ese paradigma, el ser humano actúa, es decir, hace una atención médica, ¿cierto? Una actividad para solucionar ese problema de la salud de enfermedad. Pero ese problema, esa atención, perdón, antiguamente simplemente se solucionaba y se iba a su casa el paciente y luego regresaba en otro momento, tal vez sin recordar que ya tuvo ese problema. Había la necesidad de un registro de información. Y este registro de información data recién desde el siglo XVIII, XIX, en la que había que ya registrar la información. Si bien es cierto, antes se registraba, era solamente para cuestiones históricas, es decir, para relatar a las futuras generaciones, pero no tenía un valor en la que tenga que controlar al paciente en su siguiente estado de enfermedad. No había ese valor sino hasta el año ya 1800, 1900. Es ahí que nace la necesidad de registrar la información y de juntar esa información en un documento que va a dar forma como historia clínica. Y por lo tanto, esa historia clínica ha cambiado con el tiempo, ha cambiado con el lugar. De ahí que tenemos la historia clínica tradicional, ¿ya? Es una de las clasificaciones grandes que vamos a ver, es en la que el paciente simplemente registra la información, hace un análisis sencillo. Esta era desde Hipócrates, en la que sencillamente se registraba el síntoma, el signo, y se trataba el signo o el síntoma, porque todavía no había mucho conocimiento para llegar al diagnóstico, o los diagnósticos eran demasiado empíricos y genéricos. Y la información se iba perdiendo por cuanto no había una cronología de síntomas para poderlas entender en un contexto evolutivo de la enfermedad. Después ya es cuando Lawrence Witt entiende que es importante registrar la información porque servía para un manejo posterior, y es que ya le da una estructura de orientada al problema. Según el registro,
ya vemos que tenemos la historia clínica en papel, que es la que se usa actualmente todavía en gran parte de los establecimientos, ¿ya? En la que existen grandes ambientes de registro de historia clínica en papel, algunos ya en deterioro, algunos ya que no se entiende y que no sirve para el uso clínico, y ya se está pasando, al menos en algunos países, ya se ha pasado casi en su totalidad. En el Perú ya vamos avanzando en este proceso de transición, de la modernización de la gestión pública, en lo que se llama el gobierno electrónico, y dentro de ello se ha determinado también una prioridad, la historia clínica electrónica. Yo creo que ya ustedes van a ver que en los grandes hospitales ya estamos entrando en esa etapa en la que estamos todavía dualmente trabajando con la historia clínica en papel, pero ya mucha información la tenemos en plataformas electrónicas, en plataformas digitales. Ya casi nadie agarra una radiografía y la pone en la ventana, un megatoscopio, para poder entender qué es lo que pasa. Ahora simplemente abrimos una pantalla de una laptop o una tablet o un celular y rápidamente podemos ver la imagen. Antiguamente el interno se iba al laboratorio a traer los resultados del laboratorio para ver qué fue del paciente. Ahora no, ahora simplemente abrimos el sistema, vemos el número de la historia y vemos los resultados del paciente en el momento. Entonces vemos que la historia clínica electrónica ha venido para quedarse, porque nos da grandes beneficios. Mejora el acceso a la información, facilita la historia única, dado que en el mismo establecimiento a veces se duplicaban historias, se perdían historias, y es la mejor forma de registrarlas en un solo documento. Y se aspira a tener una historia única en todos los sistemas de salud o a nivel nacional. La gran ventaja, como lo mencionaba, permite la incorporación de imágenes digitales. En la misma pantalla podemos pasar visita y revisar la tomografía, revisar la radiografía, y los especialistas pueden hacer su informe en la misma plataforma y estamos nosotros leyendo su informe. Facilita los trabajos científicos y estadísticos porque ya la información es más fiable, es más clara. Ya no tenemos el problema de la letra ilegible que es famoso en el médico, que no se le entiende lo que escribe, ni en la evolución, ni en la receta. Ahora, escribiendo todo digitalmente, tenemos más facilidad y el error médico o el error en salud que se trataba por leer lo que ha escrito ha disminuido. Es una de las grandes causas de errores en medicina. El ingreso estandarizado de los datos, porque ya se están estableciendo formatos únicos, de tal manera que el dato sea ingresado y nos permita uniformizar criterios. A nivel nacional y por norma técnica, vemos pues que ya hay un ordenamiento del sistema de información en plataformas digitales. El MINSA, aquí venían grandes problemas cuando ya se trataba de ir a esto de la digitalización de la historia. El MINSA ya tiene su plataforma, que es a través de Cali, o eCali, que se llama, y tiene un registro nacional de historias clínicas electrónicas, que todavía está incipiente porque se asume que este registro sea único, y de tal manera que un paciente que se atiende acá en Chiclayo y que viaja a Lima, en un hospital, allá le puedan abrir con su código la historia clínica y el paciente pueda, o el médico pueda entender incluso qué es lo que tiene. Pueda revisar la información que le hayan realizado acá en Chiclayo y pueda continuar su tratamiento. No necesita llevar, como antes, toda la copia de la historia clínica o le pedíamos un informe médico al médico tratante. Con este sistema de registro único, pues se puede continuar la historia clínica en cualquier lugar y en cualquier establecimiento. Es una de las grandes ventajas. eSalud también tiene su propia plataforma, que son los dos grandes sistemas que existen en el Perú, además de otros sistemas, como los sistemas de fuerzas de la sanidad de policías, ¿ya?, de las Fuerzas Armadas, y el sistema privado que también se vuelve a dividir, que es un problema también grande que ustedes deben haberlo visto en salud pública, que nuestro sistema tiene como 5 sistemas de salud, siendo los más grandes MINSA y eSalud. El desafío es
tener una historia clínica única en salud, por lo menos ya hay convenios para que se comparta la información, la historia clínica que maneja MINSA y que maneja e-salud, ¿ya? De tal manera que no sea necesario volver a pedir un examen en uno u otro establecimiento. Y tal vez lo otro que es más utópico es hacer un solo sistema único de salud, pero no nos vamos a meter en eso. Pero sí, me gustaría que ya ustedes tengan una idea de lo que es manejar la historia clínica digitalmente. Ahora va a ser sencillo, como se hace en otros lugares, solo se pasa visita con una laptop o una tablet y ahí mismo uno puede anotar la información. La historia clínica actual ha ido también evolucionando según el Ministerio de Salud. La última que tenemos es del 2018, norma técnica 139, en la que estandariza, uniformiza mucha información a nivel de todos los establecimientos y como es la entidad rectora, es la que rige para los demás sistemas de salud, vale decir, para e-salud, para las Fuerzas Armadas, para la sanidad policial. En su estructura básica debe comprender información de identificación del paciente, en toda su información que sea pertinente, el registro de atención, si este es por un profesional médico, por un profesional de enfermería, etcétera, y luego tiene que haber la información complementaria que esté en relación a los exámenes de diagnóstica, laboratorio o cualquiera otro, como incluye también las indicaciones médicas. Esa es la estructura general. Y los formatos básicos aquí van cambiando. El formato ya implica, como ahí ustedes van viendo, el papel. En la historia clínica el papel, que es lo que manejan todos los establecimientos. Simplemente le cambian el nombre del establecimiento en la que se está atendiendo. Aquí la norma técnica establece varios formatos, sea para consulta externa, sea para emergencia, sea para hospitalización, o en algunos establecimientos del primer nivel se usa la ficha familiar, aunque también en hospitales de nivel 3 también se está usando ficha familiar. ¿Por qué la ficha familiar? Sencillamente porque la enfermedad ya no se contempla como un problema único individualizado en un paciente. Es un problema transversal, ¿ya? Y que atañe también a toda la familia, porque hay enfermedades que tienen que ver con la familia porque son genéticas. Por eso es que se usa ficha familiar. Estos formatos también ya están digitalizados y en la historia clínica digital también se contempla. Lo que vamos a usar y lo que es materia para la formación de ustedes como estudiantes de medicina y como internos es la historia de hospitalización por la que es la más extensa. El formato de consulta externa es una historia muy sucinta en la que ya la afiliación ya la ha hecho el de admisión. Nosotros solamente cuando estamos en el consultorio externo hacemos un resumen de los síntomas con los que trae el paciente, un examen preferencial orientado al problema y rápidamente hacemos un pequeño plan y lo esperamos en el control, ¿ya? En cambio, en la historia clínica de emergencia, ya dada la condición del paciente, porque para ello hay otra norma que establece si es que el paciente está en condición de emergencia, ya da una pauta para hacer más exámenes y para hacer evolución o para hacer internamiento corto. Por lo tanto, yendo más hacia arriba, la hospitalización ya es un formato más completo y que es el que vamos a desarrollar y el que vamos a trabajar hoy día. La ficha familiar no la vamos a tocar porque es generalmente para salud básica. Ahora bien, si bien es cierto existe un formato de consulta externa, como ya vimos, emergencia, hospitalización, este cambia también según el nivel de atención. Más o menos para que tengan una idea, si es que ya pasaron salud pública, los establecimientos de salud se dividen por niveles de atención. El primer nivel de atención, que están todos los centros de salud o las postas médicas de salud y que están en periferias, forman parte del primer nivel de atención. Ellos tienen su propia estructura de formato clínico de consulta externa, que es lo más básico. Si es un centro de salud ya 3, 1, perdón, 1, 3, 1, 4, donde ya hay internamiento, tiene un formato también corto. El segundo y el tercer nivel casi comparten lo mismo los formatos de emergencia y hospitalización, que es el que vamos a trabajar, porque son los más completos. No sé si tengo acceso aquí para revisar rápidamente mi formato. Ahí está. No sé si ven mi pantalla. Se ve. ¿Tengo que compartir
Pero para el la enlace historia tendría clínica. que volver a compartir. Tienes que volver a compartir esa parte de la pantalla. Ya. Ok, un momentito. Entonces, porque quiero compartir el... Veamos, entonces tendremos que aquí dejarlo. Para ver más o menos el formato de la historia clínica que debo tenerla acá. Pon tu presentación y le haces Sí. compartir a pantalla esa presentación. Ya. Sí, tiene razón. A ver, vamos a ver de nuevo. Sí, y aquí le daré compartir a esto. Acá está, ya. Ok. Muy bien, Ya, ¿ahora sí se ve? Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Un momentito. Vamos a retirar esto. Bueno, entonces, esa es la historia clínica que ya todos conocemos, la anamnesis, con todos sus datos de filiación. Ya, no me voy a detener esto porque esto es lo que vamos a revisar en las semanas posteriores sobre discusión de caso clínico, la enfermedad actual, que siempre va a ser importante hablar del tiempo de enfermedad, forma de inicio de curso, sus funciones biológicas, y ahí es donde vamos a hacer hincapié en ustedes de la información que le estamos dando, qué información para ustedes era necesario capturar en la anamnesis, es decir, qué preguntas tenemos que haber hecho, ¿ya? Que sean pertinentes, o sea, no se trata de preguntar por preguntar, sino qué necesito, qué de importante tiene ese dato para la construcción de los problemas de salud. Los antecedentes, el examen físico. ¿Ya? Aquí hablamos orientado al problema por cuanto si el paciente viene por un problema que la semiología nos orienta al abdomen, pues el examen tendrá que priorizarse en abdomen. Si el problema viene es más respiratorio, se centrará en a nivel respiratorio, sin descartar una evaluación general del paciente. Por eso es que se llama orientada al problema. Aquí viene la parte importante, que lo vamos a ver más adelante, en lo que es datos básicos. Algunas historias tienen resumen, ¿ya? Resumen, y que es lo que a veces uno le pide al interno de medicina o residente. A veces, preséntame este caso y hazme un resumen, ¿ya? Acá lo tenemos como datos básicos. El resumen es una descripción ya más cronológica y secuencial de la información que tenemos sobre el paciente. En los datos básicos no es más que un listado. Y si uno quiere algo más concreto con el paciente, le decimos, a ver, preséntame solo los problemas de salud. Porque llegar a tener un problema de salud implica haber hecho todo un proceso de resolvimiento que lo vamos a ver más adelante. Luego está la hipótesis diagnóstica, el plan de trabajo y la evolución clínica. La evolución clínica, sea este en internamiento de emergencia o en hospitalización, que seguimos la secuencia de SOA, es decir, analizar la parte subjetiva, objetiva, hacer una apreciación de la información que tenemos a ese momento, de la parte objetiva. En la parte objetiva no solamente hay que considerar el examen físico, sino también hay que considerar lo objetivo que está llegando. Y lo objetivo que está llegando es laboratorio e imágenes, ¿cierto? Ese es objetivo, ¿no? No solamente el examen físico. Y la apreciación es, de nuevo, la valoración que tenemos hasta ese momento de la información nueva que ha llegado. Lo vamos a ver luego en el análisis que estamos presentando. Solamente estoy mostrando toda la historia clínica, indicaciones que aquí de repente en algunos pacientes, casos clínicos que ustedes vamos a discutir en las siguientes semanas, les pediremos que ya aprendan el RP que es cómo empieza, con NPO, reposo absoluto, control de signos vitales, en fin, es el ejercicio que tendrá que ir realizando. El antibiótico para verificar la dosis por kilo de peso, en fin, efectos de repente si es que tiene alergia, ver el que puede reemplazar ese medicamento, lo veremos ya según el caso. Reporte operatorio, si es que el paciente, como en cirugía siempre todo paciente entra para operarse, ya es importante conocer en qué consiste un reporte operatorio, donde se coloca toda la información de hallazgos, procedimientos, incidencias, en fin. Anotación de enfermería, saber qué hay,
que es importante, a veces el médico o el interno no le damos importancia a estas anotaciones y las enfermeras, algunas son muy acuciosas, ponen datos importantes de lo que pasó en la noche, ¿ya? Y es importante revisar las notas que ellos colocan. Y también tienen, así como los otros médicos, datos importantes, datos subjetivos, ¿ya? Ellos también tienen datos objetivos, también hacen su propio plan, que ellos no es más que enseñanza al paciente o algunas medidas generales. También hacen una valoración y una evaluación. Los exámenes de laboratorio, esta es la hoja que va en el formato de papel que tenemos de la historia clínica, pues cuando se traía los exámenes, todos se pegaban en esta hojita. Actualmente casi todo lo tenemos en el sistema, ya no hacemos eso. Y aquí le ponían pestañas el interno y lo tenían numerado, de tal manera que ya él se orientaba dónde estaba el hemograma, dónde estaba el perfil de coagulación o el perfil hepático. Aquí se pegaban en esta hoja todo secuencialmente, bien ordenado. Luego, la epicrisis, cuando ya el paciente está dado de alta, que no es más que un resumen de información importante y relevante que sea coherente con lo último que planteamos, que es el diagnóstico final. Saber qué se le dio, tratamiento médico o quirúrgico, y ver cómo fue su evolución. Su condición de egresado, si es curado, aliviado, puede que sea fallecido, incluso todo eso se considera ensalado. El informe de alta, que en algunos pacientes también se considera, porque esto lo lleva el paciente para que venga a la siguiente consulta o a veces lo presente ante una entidad que lo requiera. Y esta es una hoja importante, por eso es que le llamamos historia clínica orientada al problema. Esta hojita casi poco se está usando. La lista de problemas. Cuando veamos más adelante todavía cómo se hacen los problemas, sin duda es importante que una historia clínica deba tener en la primera página, o por lo menos después de la hoja de gráfica de funciones vitales, esta lista de problemas. Porque viendo esta lista de problemas, yo puedo decir si son problemas de cuándo han iniciado, que son agudos, si ya están resueltos y qué tipo son. Aquí se coloca si es agudo, crónico, creo que está la descripción acá, ¿sí? Si es agudo, crónico, si es un problema nuevo, conocido, si es activo o es pasivo. Si es, acá se anotará si es hipertenso, diabético. Y uno determina si este paciente ya está en condiciones de alta porque ya tiene problemas crónicos, si este paciente hizo un problema durante su hospitalización porque ingresó por un problema X y de repente hizo una neumonía intrahospitalaria, ¿ya? O de repente hizo una infección urinaria. Son problemas que aparecen durante la hospitalización. Y es la razón, el eje principal, la lista de problemas para el manejo del paciente. ¿Ok? Entonces creo que ahí termina esa parte. A ver, no sé si ven mi pantalla o la tengo que proyectar esta. Hemos regresado a la historia clínica. Sí, se ve, doctor. Sí, se ve. Doctor. Ya, perfecto, gracias. Regresemos entonces a esta parte. Era solamente para mostrar el formato, que es la historia clínica de papel, la historia clínica antigua. El formato se mantiene, ¿ya? Pero ya no lo estamos llenando. De repente en el hospital todavía hacemos dualmente las dos cosas. Cuando digo dual es que todavía imprimimos el papel. La idea es construir todo esto a nivel netamente digital, a nivel de la plataforma electrónica, en la que el papel sea lo mínimo que uno usa. Bien, ahora sí veamos el enfoque mismo de la historia clínica. Ya vimos que esto es un problema legal, científico. Aquí, cuando uno hace un enfoque, hay que siempre estar pensando en cada instante que lo que estamos haciendo tiene implicancia legal. ¿Ya? Es un punto importante que debemos tener en cuenta, ¿ya? Que todo lo que estamos haciendo va a tener repercusión legal y por lo tanto es importante ver que lo que vamos a anotar tenga alto nivel de veracidad. ¿De acuerdo? Eso es algo importantísimo. Ya vimos que responde a una norma técnica y el otro es que responde a un rigor científico. Por eso que también es un documento científico. No solamente su construcción, sino que también va a tener un valor futuro científico para estudios. Y cuando digo que tiene rigor científico en su construcción, es porque sigue el método científico que todos ustedes a este nivel ya conocen. El método científico consiste en que todo parte de una realidad. Esa realidad en la que uno capta el problema, hace un planteamiento del problema, y el paciente en este caso nos trae el problema porque él trae el motivo de consulta, es el que nos va a dar toda la información
y uno va a indagar de su realidad, que es su antecedente, es su estado actual en el examen físico, y nosotros vamos a llegar a un planteamiento del problema, que es, como le vamos a llamar luego, lista de problemas, y vamos a hacer una hipótesis. Hay una contrastación de esa hipótesis, que no es más que el plan de trabajo con ayuda diagnóstica, y luego hay una conclusión que nosotros le llamamos diagnóstico. Como ven, entonces la historia clínica tiene un rigor científico, ¿ya? Y por lo tanto debemos darle alto nivel de veracidad en cada dato que estamos registrando. Veamos, ¿cómo es que construimos la historia clínica? Pues desde que el paciente ya pisó nuestro consultorio, ya está sentado frente a nosotros, ya empezamos a construir información. Es más, ya se empezó desde que ingresó en admisión y dio toda la información en la afiliación. De repente ya el médico ya no le pide a ver cómo se llama, qué edad tiene, eso ya no, ya lo hizo el de admisión. Uno va directo al motivo de consulta. La primera pregunta que uno hace es, a ver, señor, ¿cuál es la razón por la que acude? ¿Cuál es su motivo de consulta? Ahí empezamos a construir. A eso le llamamos el nivel clínico. El nivel clínico que es la anamnesis y el examen físico. Y luego vendrá los exámenes biodiagnósticos que vamos a avanzar. Vamos a detenernos en lo que ya importa y que vamos a desarrollar, el examen clínico. La anamnesis, que es la parte importante, es el interrogatorio, y aquí es el ejercicio que debe hacerse. Lamentablemente la pandemia no hace que ustedes estén en los hospitales, viendo pacientes, interrogando pacientes, porque ese es un ejercicio que hay que hacerlo, saber preguntar. De repente, durante estos 2 últimos años de la pandemia, estamos haciendo docencia virtual, en la que les traemos todo masticado, les traemos toda la historia clínica ya resumida, en la que solamente pasamos de frente a la parte de analítica. Pero esta parte de interrogatorio y examen físico es cuestión de práctica. Son habilidades que tienen que desarrollarse, habilidades para interrogar y habilidades para examinar a un paciente. Esperemos que ya se suspenda completamente estas restricciones y ustedes puedan entrar a los hospitales y puedan examinar e interrogar a pacientes. Es por ello que cuando estamos haciendo estas discusiones, en las siguientes semanas que vamos a empezar, les decimos a ustedes y les preguntamos si es que alguna información adicional podrían haber preguntado o requiera para hacer ese ejercicio de que si están frente al paciente, ¿qué más información o qué otra pregunta podrían haberle hecho? Y cuando hablamos que esto es orientado al problema, pues tiene que estar en función al motivo de consulta o luego al motivo principal, al síntoma principal, que después vamos a ver que casi es lo mismo, pero no necesariamente. El médico es el que determina la molestia principal y por ahí ir jalando el hilo de la madeja. Es de ahí donde vamos a ir partiendo de preguntar más y más sobre ese síntoma, sobre ese signo o síntoma que trae el paciente. Si viene por dolor, tendremos que indagar más sobre ello. Si viene por fiebre, más información. Y por ello ustedes ya conocen todo el marco teórico, ya conocen los síndromes clínicos, por lo menos en la parte fisiopatogénica, para entender qué otros síntomas van a preguntar. Ya saben que si un paciente tiene fiebre, tiene alza térmica, exactamente, ustedes van a tener que preguntar todo el complejo sindrómico que lo acompaña. Eso es una historia clínica orientada al problema. Luego, en el examen físico, sobre todo en abdomen, no hay que dejar de pasar por alto el orden de la evaluación clínica. De hecho, tiene que haberse hecho una evaluación clínica general, de signos vitales, ¿no? Y tiene que hacerse un examen secuencial y preferencial en el abdomen, que siempre estará la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Ok, hasta lo anterior, historia clínica, anamnesis y examen físico son habilidades de interrogatorio y habilidades manuales para poder hacer un buen examen clínico. ¿Ya? Y se usan todos los sentidos. Usamos la visión, usamos la palpación, usamos el tacto y nos ayudamos con otros instrumentos externos como el microscopio. Pero hasta ahí es una primera parte y viene la otra parte que ya es prácticamente el escritorio. Es decir, ustedes se sientan y dicen, a ver, ya hice toda una serie de preguntas, ahora, ¿qué hago con toda esta información? Esa información hay que ordenarla. Y la forma de ordenar es primero sacando datos básicos. Y datos básicos es un listado básico, elemental,
de información relevante y pertinente que me va a servir para construir el siguiente nivel que se llama problemas de salud. Y ese listado empieza desde la afiliación y siempre va a estar edad y sexo. Así que acuérdense, cuando tenemos un paciente, lo primero que tienen que entender es edad y sexo. Les decía que hablar de datos básicos, algunas historias hablan de resumen. Por eso que uno le dice paciente varón de 20 años de edad. O sea, siempre es ese mismo estilo de presentar, porque desde ahí empezamos. Edad y sexo. ¿Qué viene por dolor abdominal? Es decir, los síntomas que trae el paciente. Todos los síntomas que relata el paciente serán enumerados. Luego, en el examen físico, son los signos. Pero voy a poner los signos patológicos o algún signo negativo que sea relevante en función a la patología. ¿Ya? Eso lo vamos a ir analizando ya cuando damos, el martes creo que toca caso clínico. Luego los antecedentes de importancia y que sean relevantes otra vez. Si el paciente es hipertenso, si es diabético, ese es un dato más que hay que sacarlo de la información. A menos que el paciente ya haya sido evaluado fuera y me traiga una ecografía, un resultado de laboratorio, y el paciente siempre viene, doctor, vengo porque, mire, me hicieron una ecografía y me encontraron cálculos. Ya, muy bien, a veces puede ser ese el motivo de consulta. ¿Ya? Y uno tiene que igual hacer toda esa secuencia de anamnesis y examen físico, ¿ya? Y tomar ese dato, ¿ya? Como dato simplemente relevante, ¿cierto? Si es que trae la información. No que diga que tuve cálculos. O sea, una cosa es que el paciente diga, hace un año me hice una ecografía y tuve cálculos, y es su dicho del paciente. Ese dicho no vale porque no hay evidencia. ¿Ya? Si me trae el informe y trae el papel, trae la ecografía, ese sí es un dato importante, contundente, porque yo estoy viendo el informe y lo pondré como un dato básico. Pondré ecografía y diástasis vesicular. Y voy a poner el dato importante. De repente la conclusión, y en algunos casos no la conclusión, sino la descripción. De repente la ecografía decía líquido libre, para mí puede ser ese el dato importante de la ecografía, líquido libre. Siempre y cuando me traigan en el momento de la consulta. Pero como veremos, muchas veces no traen exámenes y más bien esos datos los vamos a ir viendo ya en el acápite que se llama resultados de diagnóstico. Creo que hasta ahí ya todos van entendiendo que sacar datos básicos es sacar desde filiación, sacar datos de la enfermedad actual, sacar datos del examen físico, antecedentes y algún que otro resultado que haya traído el paciente. Ok. Luego, el siguiente nivel es armar problemas de salud. Pero antes de armar problemas de salud, que aquí viene el enfoque que se tenían anteriormente y algunas escuelas de medicina, Trujillo, me parece, armaba todo, era un enfoque sindrómico de unos médicos internistas. Para ellos todo era síndrome. Entonces, el paciente tenía un síndrome, si venía con náuseas y vómitos, síndrome médico. Si vendría con dolor abdominal, síndrome doloroso abdominal. Pues, si en ese momento ya encontraba ligera escalofríos y alza térmica, síndrome febril. Que en algunos casos encajaba perfecto, pero en algunos casos estaríamos sobreexagerando. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con los síndromes, que es los problemas más importantes a plantearlos, sí, pero hay que conocer bien el síndrome. Y para ello necesitamos saber qué es un síndrome. Como ahí hemos descrito, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, pero que tienen en común una fisiopatogenia y que posiblemente se traduce por alguna alteración, por alguna enfermedad. Acuérdense que un síndrome clínico no es más que signos y síntomas en la que algún órgano o sistema está fallando. A eso le llamamos fisiopatogenia, alteración de una función de un órgano. Y que puede ser por muchas enfermedades. Es por eso que cuando hablamos de síndrome clínico, ponemos descartar una serie de enfermedades que pueden compartir esa misma alteración fisiopatogénica. Sin embargo, algunos cuadros clínicos no tienen el nombre de síndrome. Por ejemplo, cuando uno habla de abdomen agudo, la palabra síndrome ya no está. Pero no significa que no sea un síndrome. Es un síndrome clínico. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los términos síndrome febril, síndrome ictérico, síndrome de Meniere, ¿no? Pero algunos problemas
no están definidos, no se les conoce en el vocabulario médico como síndrome, o pocas veces escuchamos el término síndrome de abdomen agudo. Tal vez síndrome doloroso abdominal, pero abdomen agudo es un síndrome. Obstrucción intestinal es un síndrome, pero pocas veces escuchamos decirlo síndrome obstructivo intestinal. De frente hablamos de obstrucción intestinal. Entonces, muchas de esos cuadros clínicos son síndromes. Por eso que me interesaba primero que ustedes vayan conociendo los síndromes clínicos. Y en realidad la formación médica debería estar centrada principalmente en síndromes clínicos. Dado que estudiar las enfermedades es más complicado y nos disgrega la información. Disculpa, Omar, ¿puedes darle admisión a... ¿Están esperando en la sala de espera? ¿Puedes darle admisión? Correcto. Ahorita mismo. A ver, ya los admití. Ok. Perfecto. Muy bien, entonces les mencionaba que es importante que nuestra formación, la formación de ustedes, y aquí invoco a que ustedes revisen siempre, analizar todos los síndromes clínicos para conocer bien el síndrome clínico, al revés y al derecho. Ya, la enfermedad nos puede distorsionar. Es por eso que decimos nosotros siempre que el médico trata enfermos, no enfermedades. ¿Ya? Cuando vemos un paciente, no estamos diciendo, esta es una apendicitis, esta es una pancreatitis. No, en realidad nosotros estamos viendo un paciente que trae un manojo de síntomas definidos resumidamente como síndrome clínico tal, ¿cierto? Este es un abdomen agudo, este es una obstrucción, este es un paciente séptico, ¿de acuerdo? Que detrás haya una enfermedad, ¿sí? ¿Cierto? Que a veces incluso en medicina interna el paciente se trata sus problemas y se les da de alta sin saber su causa básica. ¿Ya? En cirugía, felizmente, no pasa mucho de eso, dado que nosotros lo abrimos y llegamos al diagnóstico sí o sí. Muy bien, entonces, por eso me interesaba que ustedes conozcan primero los síndromes clínicos. Entonces, cuando hablamos del enfoque clínico, de la historia orientada al problema, es que para nosotros es mejor orientarlo como problema de salud. ¿Por qué? Porque el enfoque sindrómico dejábamos de lado muchas cosas. Dejábamos de lado el resultado de laboratorio que nos traía el paciente, dejábamos de lado los antecedentes, porque no vamos a poner síndrome diabético. Dejábamos de lado estados incluso clínicos que no tenían nada que ver con una enfermedad. Por ejemplo, el paciente era un paciente abandonado, era un paciente postrado, o era un paciente recién operado. ¿Cómo lo defino como síndrome clínico a ese paciente? No hay, no existe. Entonces no encaja en síndrome clínico y es mejor definirlo como problema de salud. En cambio, definirlo como problemas, y que sí vamos a verlo más adelante, sí está ya estandarizar el concepto de problema de salud, que es cualquier estado que tiene un paciente que requiera manejo. Regresando entonces, ¿qué es un problema de salud? Incluye un síndrome clínico principalmente, por eso es importante que ustedes reconozcan los síndromes clínicos, ¿ya? Antecedente que tenga el paciente es un problema de salud. Por ejemplo, me viene un paciente con un síndrome febril y que yo sé que es diabético. Listo. Entonces, ¿qué pondré? Síndrome febril, diabetes mellitus. Como ven, estoy juntando problema de salud. También puede ser un síntoma o un signo, pero que no esté relacionado con un problema que ya lo planteé. Vale decir, yo armé mi síndrome febril. Correcto. Pero en ese síndrome febril había edema pretibial. Listo. Lo capturé en mi examen físico. Lo tengo en mi listado de problemas, de datos básicos. No puedo armar ningún síndrome porque ¿qué hago con mi edema pretibial? Entonces, lo tengo que plantear como problema de salud, edema pretibial. Es decir, el mismo dato puedo ponerlo como problema de salud. ¿Un síntoma? Por supuesto. Imaginémonos que un paciente dice que solamente tiene dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Y luego tiene otras molestias vagales digestivas, pero el dolor de cabeza y las molestias digestivas no encajan para armar un síndrome exacto. Entonces yo puedo poner el mismo síntoma como problema de eso, la cefalea. Las parestesias, supongamos que un paciente tiene parestesias en el miembro inferior y que cuando lo he examinado, los otros síndromes clínicos que tienen no encajan,
no puedo dejar por alto ese dato, lo puedo colocar como parestesis. Soplo cardíaco, yo encontré de repente en el examen clínico un soplo cardíaco, lo pongo como problema de salud. ¿Por qué es importante plantearlo como problema de salud? No lo debo dejar porque sirve como punto de partida para seguir investigando. Porque cuando haga mi plan de trabajo, yo voy a investigar sobre ese problema, que solamente es a nivel de síntoma o a nivel de signo. Muy bien, creo que hasta ahí espero que vaya quedando claro, y si no, cuando hagamos la discusión de casos clínicos, vamos a ir fijando mejor las ideas. Observen que un resultado de una diagnóstica que me trae el paciente ya es un problema. Doctor, mire, me dice, a mí me operaron hace una semana, me sacaron este lunarcito y me ha salido esto. ¿Qué salió? Melanoma. Listo. Entonces, ese resultado que es anatomopatológico es un problema de salud. De repente, como ya le mencionaba, una ecografía que sale que tiene líquido libre, un laboratorio que salió amilasa alta, en fin, es un problema de salud. El estado clínico postquirúrgico es un problema de salud. El estado de abandono es un problema de salud. ¿Ya? Todos, como verán entonces, en situaciones clínicas que no necesariamente están enmarcadas en el CIE-10, aunque en algunos incluso ya en el CIE-11, CIE-10 también ya están considerándose como enfermedades, por lo menos. Entonces, ¿qué es un problema? Ahora bien, ya que estamos hablando de problemas. Para Witt, que es el que inició el enfoque clínico de la historia dirigida al problema, él dice, problema es todo aquello que requiera diagnóstico, manejo posterior o interfiera con la calidad de vida de acuerdo con la percepción del paciente. Tal vez un poco genérico, y demasiado genérico puede sonar, pero es de vital importancia entonces entender ese concepto. Muy bien, el paciente viene porque para él, de repente, su problema tan trivial que dice que le duele del estómago y que el dolor va hacia arriba y que hasta ahí cuando llega a la cabeza siente que explota. Así cosas triviales. Para nosotros lo definiremos como una parestesia, como dolor. Esa es su molestia principal. Ese es su inicio. Y que de repente ustedes encontraron en el examen físico algo que para el paciente no es importante. Un nevus. Ya obviamente ustedes saben y califican que esa lesión ya hiperqueratósica, melanocítica, es un nevus. Y que es un punto de partida. El paciente no le da importancia, pero para ustedes es un dato importante a estudiarlo, porque eso es lo que quiero que entiendan. Es todo aquello que requiera diagnóstico o investigar. ¿Ya? El paciente de repente no le da importancia a eso, nunca le da importancia, pero el médico que lo capturó porque el paciente vino por otra cosa, detecta ese dato. Le dice, señora, usted tiene aquí un problema y necesita investigarse. ¿De acuerdo? Ese es un problema. Entonces, cualquier situación que requiera estudio, diagnóstico o tratamiento. Raquel, ya en el 95, también define que es cualquier ítem fisiológico, patológico. Observen aquí, le agrego otro detalle, psicológico o social, lo que decíamos, un abandono social, un paciente pues que no tiene condiciones económicas, postración, son condiciones sociales que también constituyen problemas y que requieren un manejo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es un problema? Se considera un problema toda enfermedad, trastorno, esto es otra por surro también que en el 94 define, ¿ya? Condición en la que requiera, pues, atención por el profesional de la salud. Podemos entonces ya ir concluyendo que son problemas, un diagnóstico definido, que ya tiene diagnóstico con anatomía patológica, un cáncer de mama, listo. Un factor de riesgo, ustedes saben que el paciente es antecedente de fumador crónico, ¿ya? Tabaquismo, tiene que considerarlo. Ya lo han descrito muy bien el antecedente que el paciente dice que fuma, pero resulta que ustedes máximo han diagnosticado el distrés respiratorio, pero no han diagnosticado como a nivel de problemas que es un paciente consumidor de tabaco. ¿Qué más? Una intervención quirúrgica, histerectomía. Y aquí discrepo, por eso que yo discrepara con algunos colegas todavía. De repente, cuando yo paso visita y me dicen, a ver, dame la lista de problemas. Muy bien, doctor, me dice, este es un paciente que ha sido operado de colecistectomía. Perfecto. El estado postquirúrgico es una situación nueva. ¿Por qué es problema? Porque requiere manejo analgésico. Por eso es un problema.
¿Ya? Algunos dicen, no, pero ya se operó, ya no es problema. No, sí es un problema, mientras esté todavía en el hospital y que requiera analgesia. Enfermedades conocidas como una úlcera gástrica, un síndrome clínico como una insuficiencia cardíaca, un síntoma mismo como tos, un signo, de repente que yo le encuentro hepatomegalia, ¿ya? Todo ello es un problema. Algunos otros datos laboratoriales como hiperglicemia. Y como les mencionaba, siempre y cuando estos sean aislados, pero si yo tengo un paciente con tos, con disnea, que ya tiene incluso ya saturación baja, ya no voy a plantear pues asociada a insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? o una bronquiolitis, tos, ya no tiene sentido, porque ya la tos ya está inmerso en ese problema que yo lo planteé. Eso es algo que lo vamos a ir practicando en la discusión de casos clínicos. ¿Qué no es problema? Aquí es otro de los detalles que incursionamos en error, incluso los médicos y los residentes que están en formación profesional. Un trastorno social, por ejemplo, la desocupación. Aquí todavía estamos a nivel de problemas, a nivel social. Un trastorno social todavía sigue siendo un problema. Una alteración familiar, una crisis, una violencia, un trastorno psicológico, una situación no patológica, como por ejemplo el control de embarazo, control de salud. Una persona sana es un diagnóstico que tiene CIE-10, una alergia, una incapacidad, todos son problemas de salud. ¿Qué no es problema? Esto sí es algo que hay que entender. Cuando uno coloca probable úlcera gástrica, no es problema. Eso es hipótesis diagnóstica. Por eso hay que diferenciar bien. Si lo voy a colocar como problema, yo tengo que colocar las molestias por las que vino, o por lo menos urdir un síndrome clínico que pueda sustentar la posible úlcera gástrica. ¿Ya? Cuando uno pone en la historia probable úlcera gástrica, está bien colocarlo, pero a nivel de hipótesis diagnóstica, no al nivel de problemas. Cuando uno coloca descartar litiasis vesicular, ese no es un problema. Eso es una hipótesis diagnóstica. No digo que no se deba poner en la historia, se debe poner, pero en el rubro que va en hipótesis diagnóstica. Términos vagos, hemopatía, ahí no dice nada. Ahí simplemente dice que hay una alteración en la sangre. No me dice nada. Entonces, eso no se debe colocar, ¿ya? Alguno pone como problema de salud cardiopatía. No dice nada. Son términos que debemos alejarlos. Hay que ser lo más específico posible. Y para ser más específico, hay que regresar al mismo dato básico que es o el signo o el síntoma. Sospecha de hepatitis, menos se tiene que colocar. Ya le dijimos que esto es hipótesis diagnóstica. Términos incorrectos, como proceso respiratorio agudo, le llaman unos, ahí hay que usar términos correctos, que ya están estudiados, que ya tienen nombre, que ya en el mercado, perdón, en el mundo médico ya se usan, como distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria, ya todos ellos son términos que ya están estudiados. Los problemas, ya vimos, se clasifican, que es importante saber si este es un problema nuevo, conocido, según su duración, si es agudo o crónico. Lo que mencionaba, esto es importante para manejar en la hoja de problema de salud de un paciente. Si es activo, pasivo, en fin. Este es un ejemplo, por ejemplo, ya de lista de problemas. ¿Qué es lo que deberíamos manejar en las historias clínicas? La primera hoja uno debe abrir y decir, a ver, este paciente, ¿cuándo ingresó? ¿Cuándo salió? Ya sabemos que ingresó por tal fecha, por un síndrome doloroso abdominal que se resolvió tal fecha, ha sido un problema agudo. Pero resulta que posiblemente le diagnosticaron colelitiasis el mismo día que ingresó, ¿cierto? Por ecografía, ¿ya? Si bien es cierto, el dolor que le causó la litiasis vesicular ya no está, ¿ya? Pero sigue siendo un problema activo. Sabemos que tiene un problema de diabetes, que lo tiene hace 2 años, es un problema controlado, que le puedo dar una calificación, o le puedo poner que es un problema crónico, dependiendo del término que más se ajuste y que más sea útil. Hiperazoemia es un problema con la que ingresó, pero acuérdense que cuando yo les digo a los alumnos, o a los residentes, que tiene oliguria, me pone como problema de salud, que me parece bien, pero que me ponga 3 días seguidos oliguria en un paciente, oye, significa que no hay médico en ese hospital. No puede sostener una oliguria 3 días, a menos que ya ese paciente haya hecho insuficiencia renal en nuestras narices.
Entonces, hay problemas que se deben solucionar el mismo día, ¿de acuerdo? O no deben pasar más de 24 horas, porque si no entramos a complicaciones. Esta hoja es como uno ve y dice, ah, caramba, este paciente durante su internamiento ha pasado por varios problemas, ¿ya? Y nos ayuda a ver el panorama en el que nos encontramos en el momento que uno está evaluando un paciente. Luego viene la hipótesis diagnóstica. Entonces, hasta la lista de problemas, regresamos aquí, me interesa que este es el eje fundamental. La lista de problemas, recuerden, es el eje principal. Sobre él giran muchas cosas. Sobre él gira lo que viene, plantear la causa básica, que es la hipótesis diagnóstica. Sobre los problemas giran el plan de trabajo. Sobre los problemas giran el plan terapéutico. Es la importancia, entonces, de los problemas, de saberlos plantear correctamente. Y también plantearlos en el orden de importancia. No voy a poner, pues, un problema que amerita solo estudio posterior como primer número, ¿no es cierto? Que tenga el edema de repente pretibial o un nevus, y cuando estoy dejando de lado que el paciente está séptico, que el paciente está deshidratado, y lo pongo al final. No, tenemos que ponerlo en orden de prioridades. Entonces, vamos a la parte de hipótesis diagnóstica. La hipótesis diagnóstica es la causa básica que explique la lista de problemas actuales, la lista de problemas agudos que tiene el paciente, que es motivo de consulta, que es motivo de la enfermedad actual. ¿Ya? Inmerso en un paciente que pueda tener problemas crónicos, diabético, hipertenso, en fin, obeso, todo ello. La hipótesis diagnóstica, entonces, acuérdense, es esa enfermedad de fondo que está explicando los problemas actuales, el motivo de consulta. ¿Y cómo lo planteamos? De repente aquí es donde siempre, cuando estamos haciendo ejercicio ya de nuestra profesión, nos perdemos. ¿Y ahora qué puede ser? ¿Qué está detrás? ¿Qué enfermedad planteamos? Y es importante plantearlo para hacer el plan de trabajo, porque en función a ello también vamos a tratar de pedir los exámenes para confirmar o descartar. Usamos aquí dos criterios importantes, ¿ya? Un criterio es el criterio epidemiológico, que se plantean en orden de mayor probabilidad y que plantea un derrotero. Entonces aquí planteamos el orden, un criterio epidemiológico y un criterio anatómico o topográfico. Por ejemplo, si tengo un paciente que viene por hemorragia digestiva, ¿qué dice la estadística? ¿Qué dice la epidemiología? Que la primera causa de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica. Facilito. Entonces ustedes van a plantear como hipótesis diagnóstica descartar úlcera péptica, úlcera gástrica, duodenal, en fin. Así de simple, ya están planteando su primera hipótesis diagnóstica. Y si quieren, plantean las otras, lo que estadísticamente también pueda ser probable. Obviamente, si yo estoy frente a un paciente que sé que además tiene cirrosis, yo plantearé, ahí viene circunscribir el cuadro clínico, en la que posiblemente va a ser las varices esofágicas las que van a ser primera posibilidad, ¿ya? Como criterio epidemiológico. El criterio topográfico nos ayuda, por supuesto. Yo sé que la hemorragia digestiva de repente puede ser también en otra zona. Por ejemplo, si es hemorragia digestiva baja, donde hay más lugares, la topografía nos va a ayudar. O el ejemplo más típico es de dolor abdominal, un paciente con síndrome doloroso abdominal, de fosa ilíaca derecha, es sencillamente, o de cuadrante inferior derecho, para ubicarlo mejor. Tendríamos que pensar anatómicamente qué hay en el cuadrante inferior derecho o superior derecho para plantearlo como hipótesis. Si el dolor es en el cuadrante inferior derecho, una buena posible hipótesis sería apendicitis aguda, ¿cierto? Más raro va a ser pensar en diverticulitis colónica. Si estoy en el cuadrante superior derecho, una buena hipótesis será colecistitis aguda. Entonces, como ven, esos son los dos criterios importantes, un criterio epidemiológico y un criterio topográfico o anatómico. Y la otra forma de poder y no perderse, de poder plantear hipótesis diagnóstica, es plantear según este esquema, que está también en el CIE-10 y que están agrupados en el CIE-10. Las primeras causas, y esto es históricamente, de enfermedades ha sido ¿cuál? Según la historia, las enfermedades infecciosas. Hasta que aparecieron los antibióticos, se controlaron y aparecieron ya otras enfermedades, ¿ya?
aparecieron las enfermedades, ¿ya?, tumorales, enfermedades congénitas, aparecieron las enfermedades endocrinas, y por último, las enfermedades traumáticas, que es la epidemia de la modernidad. Ustedes ahorita tienen más posibilidades de sufrir un accidente que tener una infección o que tener alguna enfermedad mortal cardíaca. En otras palabras, estadísticamente, ustedes que están en esa edad económicamente activa, la primera causa de muerte es trauma. Observen, y cómo por eso que se considera que es una de las enfermedades de la modernidad. Por ello, esta es una forma de plantear las hipótesis diagnósticas, dependiendo en qué grupo me voy a ubicar. Si me ubico en enfermedades infecciosas, si me ubico en enfermedades tumorales, enfermedades metabólicas, congénitas o endocrinas. Este gráfico es una forma de ir resumiendo y de ir viendo cómo se hace el análisis de la información. Todos los síntomas están arriba, los signos están arriba, ¿ya?, por las que trae el paciente, ¿cierto? Dependiendo cómo los van ordenando, ustedes plantearán sus problemas de salud. Sea que tenga, por ejemplo, suman que un paciente que tiene sed aumentada, mucosa oral seca, ni hablar, es una deshidratación. Pero si está taquicárdico, polineico, tiene leucocitosis en el diagnóstico, es un paciente que tiene sepsis. Si además tiene dolor abdominal, rebote positivo, líquido libre o ecografía, tiene una peritonitis. Es un paciente que entonces tiene deshidratación, sepsis, peritonitis. ¿Y qué hay detrás de ello? Si para ello ya en la cronología de la enfermedad y las características, de repente me apuntan a que podría ser una apendicitis aguda, que es la causa básica etiopatogénica. Es la forma como vamos a ir construyendo esta historia clínica. Y la mejor forma es de lo que hemos mostrado. El siguiente punto es el plan de trabajo. El plan de trabajo es principalmente diagnóstico y terapéutico, también existe de seguimiento y educación, que no lo vamos a tocar. Vamos a tocar rápidamente el diagnóstico. El plan diagnóstico consiste en, primero, cuando uno arma un plan diagnóstico, que básicamente es pedir laboratorio e imágenes, yo pido pensando en mis problemas. Yo tengo que darle sustento a mis problemas. Si mi paciente tenía CIRS, yo tengo que buscar más información que le dé fuerza a ese CIRS. Y sé que tengo que pedir laboratorialmente parámetros que confirmen el CIRS. Sepsis, hay parámetros laboratoriales para sepsis. Ictericia, hay parámetros laboratoriales para darle consistencia a ese síndrome ictérico. Observen entonces que primero es darle consistencia, sustento a los problemas planteados. Lo segundo es confirmar o descartar la hipótesis diagnóstica. De repente ustedes han pensado que esa ictericia es por una hepatitis y han pedido marcador viral. Listo. Para ello le están pidiendo el marcador viral. ¿Ya? Pensaron que de repente es hepatitis o es ictericia obstructiva, es por un cálculo. Ya verán la teoría, ahí viene el marco teórico, cuál es el mejor examen que nos ayuda a diagnosticar esa cálculo, obstrucción a nivel de la vía biliar. Entonces el plan diagnóstico, ya sabemos, es laboratorial, imagenológico y anatomopatológico. ¿Y qué buscamos con este plan? Dar en el blanco, dar con la primera hipótesis diagnóstica o alguna de ellas que hemos planteado. Y a veces resulta, y en medicina interna sucede más, que su primera hipótesis a veces termina cayéndose rápidamente. Y tienen que replantear problemas, volver a disparar con otra batería diagnóstica para ver si esta vez le dan en el blanco. Y cada vez vamos aumentando el nivel, con exámenes de laboratorio de más alto nivel, exámenes de imágenes de mayor costo, para poder llegar a un diagnóstico. Los principales pues son los hematológicos, bioquímicos, serológicos, que cada uno puede tener cierto nivel de certeza para cierta enfermedad. Hay algunos exámenes que pueden, solo con bioquímica, puede dar los diagnósticos, o solo serológico, por ejemplo, ya lo mencioné. Si yo quiero descartar hepatitis viral, oye, le pido una serología y confirmado, di en el blanco, preciso, ya está, ya di con la causa básica, el resto es darle forma a las complicaciones que estamos teniendo por la hepatitis. En cambio, si estamos ante una supuesta ictericia obstructiva por neoplasia,
Y entonces va a ser más complicado ver el mejor examen que apunte para darle en el blanco. Pediremos exámenes de imágenes que será según lo requiera el paciente. Y aquí es importante entender que dependiendo de la enfermedad, algunos con el examen más bajo puede ser altamente sensible y específico. Por ejemplo, la litiasis vesicular se diagnostica con alto nivel de sensibilidad y especificidad con una ecografía, y que es baratísimo. Lo que no sucede para diagnosticar, por ejemplo, un colangiocarcinoma. Para diagnosticar un colangiocarcinoma necesito una resonancia o colangioresonancia, que es lo ideal. Como verán, entonces, cada examen tiene sus propios exámenes. Y vamos a notar, también vienen luego los test de ayuda diagnóstica. Cada examen tiene su nivel de fiabilidad. Y eso es algo que ustedes tienen que aprender a relacionar siempre. Que cada dato, cada examen tiene un nivel de validez, sea de sensibilidad o especificidad, y ver qué tanto este puede reproducirse en otros tipos de pacientes y qué nivel de seguridad da. Eso se llama valor predictivo positivo y qué valor predictivo negativo. Por lo tanto, si yo les digo, a ver, para diagnosticar colelitiasis por ecografía, ¿cuál es su sensibilidad? Ustedes van a darse cuenta que la ecografía tiene un nivel de sensibilidad del 99%, 97 al 99% para diagnosticar colelitiasis. Y una especificidad igual, también, casi 99%. ¿Ya? Lo que no sucede para colecistitis, que lo vamos a ver. Observen que uno puede aplicar sensibilidad y especificidad no solamente para un test tipo ecografía, resonancia, laboratorio, sino también puede aplicar hasta para un signo o para un síntoma. Por ejemplo, ¿cuál es la sensibilidad para diagnosticar apendicitis por dolor abdominal? Para diagnosticar pancreatitis por dolor abdominal. Hay estudios de investigación que evalúan sensibilidad y especificidad para cada síntoma que presente el paciente. Y después vamos a darnos cuenta que, si bien es cierto, algunos tienen alta sensibilidad, pero no especificidad. Y lo veremos más adelante ya cuando hagamos ejercicios con los casos clínicos que vamos a ir avanzando. El plan terapéutico es ya la parte que nos interesa también en función de la lista de problemas. El plan terapéutico, cuando llega el paciente, no es un diagnóstico definitivo, no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento inicial. Significa que yo no voy a esperar a que me traigan los exámenes de ayuda diagnóstica, que algunos pueden demorar horas, días, para recién actuar y darle algún tratamiento al paciente. Yo tengo que iniciar ya. Y algunos problemas de salud requieren manejo inicial ya. Ni siquiera necesitamos ayuda diagnóstica. Por ejemplo, un paciente que yo ya lo diagnostiqué que está deshidratado, tengo que actuar, tengo que hidratarlo. Un paciente que ya está séptico, ya de por sí tengo que iniciar tratamiento antibiótico. En eso consiste el plan terapéutico inicial, que muchas veces es de inicio empírico. Y le llamamos empírico porque no tenemos todavía la evidencia de qué enfermedad estamos tratando, pero ya estamos teniendo en cuenta el cuadro clínico que requiere tratamiento. Eso es la terapia inicial, delinear acciones generales. Esto resume lo que más o menos hemos visto, de que algunas veces uno piensa que la enfermedad es como un iceberg, pero cuando uno ve la historia clínica, más bien es como un árbol, en la que las raíces es precisamente lo que ya tiene de fondo a la persona, las enfermedades actuales, factores de riesgo, el entorno social, y que en algunas veces recién se traduce ya al exterior la enfermedad, producto de lo que internamente se está alterando. Y muchas veces no conocemos este tronco que es la enfermedad misma. Lo que conocemos en realidad son sus ramas. Y ni siquiera sus ramas, son las mismas flores, hojas, la que caracteriza a ese síndrome clínico. Es decir, el síndrome ictérico es porque ya vino amarillo, coluria. La sepsis porque ya está taquicárdico, polimnéico, en fin. Es la forma como vamos a ir construyendo ya la enfermedad.
Nota de evolución, creo que aquí esto está de más, es cuando el paciente está internado, pero sí es importante resaltarlo que cuando ya vienen los resultados de ayuda diagnóstica, vamos a colocar en la nota de evolución, ¿ya? Por eso le decimos al residente al interno, haz una nota de evolución y registra lo que ya llegó, laboratorio. Y aquí nos permite, en el punto A, hacer una evaluación. Aquí es donde uno replantea los problemas. Confirmamos los mismos problemas, y ya era pancreatitis la hipótesis, ya planteamos problemas. ¿Ya? Si algunos estaban a nivel de hipótesis diagnóstica, pasan a ser nivel ya de problema. De repente para mí era un paciente con un síndrome doloroso, un abdomen agudo, pero cuando viene la amilasa, este paciente ya tiene, pues, diagnóstico clínico y laboratorial de pancreatitis, pasa a ser problema de salud, ¿no? Y algunas veces detectamos nuevos problemas con laboratorio, de repente detectamos que tiene el TP prolongado, es un nuevo problema de salud. Y ahí es donde se habla de un nuevo plan. Ese nuevo plan será, otra vez, diagnóstico, si es que quiero seguir investigando y todavía no sé la causa básica, o terapéutico, porque de repente yo ya sé que tengo un diagnóstico confirmado de hiperazoemia, que tengo que hidratarlo, que sé que tiene pancreatitis, que tengo que manejarlo. Ya hacemos plan terapéutico. Entonces, los resultados cuando vienen los resultados de imágenes, hacemos nueva lista de problemas, definimos, ya lo que dijimos, si confirmamos la causa básica, perfecto, ahí queda el estudio de la causa básica, pero todavía continuamos manejando los problemas de salud, donde tendrá que armarse un nuevo plan de trabajo terapéutico. El tratamiento definitivo ya será en función de la lista de problemas, tratar la causa básica, prevenir las complicaciones, aquí es importante, y definir el pronóstico. En algunas historias ya se manejan como los flujos de medicación, de cuándo inicia, cuándo termina, que es importante, sobre todo cuando uno inicia antibiótico terapia, o en algunos pacientes que son con enfermedades crónicas, diabético y hipertenso. Los signos vitales, los controles del laboratorio, que esto es también vital, cómo se monitoriza la glicemia, si la glucosa se va controlando, si es que la proteinuria va disminuyendo, en fin, son fichas de control para evaluar el seguimiento de los parámetros laboratoriales. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Creo que eso es lo que quería mostrarles. En lo que respecta a la historia clínica, es lo que vamos a desarrollar en las siguientes semanas. Bien, gracias, Omar. Chicos, preguntas. Preguntas.